Lo que nosotros proponíamos con respecto al transporte es que había que adoptar dos cuestiones. Por un lado, una posición realista, porque veíamos que todas las posiciones que existían en el Consejo, por lo menos la gran mayoría de ellas, eran posiciones claramente demagógicas, donde no reconocemos el problema como creyendo que el problema se va a solucionar solo. Y por otro lado también decíamos que era lo que nosotros planteamos era que los conflictos se tienen que resolver de manera planificada en momentos de normalidad, digamos. Nosotros estuvimos 2 veces a punto de caer en un paro de transporte público de pasajeros y creo yo, y podría decirlo, hasta en una caída del propio sistema. Y eso se debe pura y exclusivamente a responsabilidad que tienen los concejales y este mismo consejo en la determinación de la tarifa o de los complementos necesarios para poder subsidiar la tarifa. Entonces, volviendo a lo mismo, resolver las cuestiones a tiempo, no siempre ante la emergencia, y por otro lado adoptar posturas realistas y no demagógicas. En ese contexto, el análisis que nosotros hacemos es: hay un déficit muy claro en el sistema de transporte público de pasajeros, no solo un déficit prestacional, de eficiencia y de eficacia del servicio, sino un déficit financiero muy grave. La tarifa está a 3,60, el costo estimado directamente por un estudio de la autoridad de aplicación, que es el ente de la movilidad, da 5,02. Entre los 3,60 que se paga y los 5,02 que sale el costo, tenemos un peso 42. Ese peso 42 de déficit que tiene cada boleto, trasladado a los 130 millones de pasajeros equivalentes que hay todos los años, nos da un déficit del sistema de transporte público de pasajeros de la ciudad de Rosario de 184 millones de pesos. Esos 184 millones de pesos de déficit históricamente se combatieron de dos maneras. El municipio aportaba algo para cubrir ese déficit y después constantemente se iba trasladando el proceso inflacionario a lo que es la tarifa. ¿Qué significa eso? Ante mayor déficit, subo el boleto. Lo que nosotros planteamos es que en un proceso inflacionario desbocado, constante y creciente como el que se está viviendo en la República Argentina, que tiene especial repercusión en el boleto de transporte público de pasajeros. ¿Por qué? Porque hay compra de unidades carrozadas que se han realizado en dólares y hubo un proceso devaluatorio muy importante, porque la nafta ha tenido picos de inflación que superan el promedio de cualquier otro de los productos del país, porque el convenio colectivo de trabajo que celebrás con la UTA es uno de los convenios más altos comparado con los de otros sindicatos. Esto hace que particularmente la inflación afecte mucho a lo que es el sistema de transporte. Entonces decimos, el proceso inflacionario no se puede trasladar directamente a la tarifa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Volvemos al punto anterior. Adoptar una posición realista, salir de la demagogia y decir cómo conseguimos los recursos suficientes para afrontar este déficit y no tener que trasladarle el costo de la inflación al boleto o al bolsillo de los trabajadores con una suba del boleto. En este contexto nosotros planteamos una batería de medidas, algunas de las cuales tienen que ver con recursos que le requerimos a la provincia. Muchos otros bloques, el PRO y el justicialismo, han dicho también que no votaban nada porque pretendían que la provincia aporte recursos. Nosotros también pretendemos. Yo presenté un proyecto donde solicito la firma de la ley de obras menores, donde solicitamos que el monto de libre disponibilidad que va a dar la modificación de la ley de obras menores, que van a ser aproximadamente 20-24 millones de pesos, se utilice para subsidiar el transporte público. He presentado otro proyecto donde intimamos a la legislatura, solicitamos a la legislatura provincial que coparticipe el 10% de patentes restantes que hoy no está coparticipado y que lo distribuya entre las ciudades de la provincia de Santa Fe de acuerdo a la cantidad de unidades de transporte público que tiene cada una de las ciudades. Eso implicaría para la ciudad de Rosario aproximadamente 30 millones de pesos más. El único recurso municipal que tiene escala suficiente para poder subsidiar el transporte público de pasajeros es el derecho de registro de inspección. Lo que nosotros planteamos es un aumento de alícuota solamente para los grandes contribuyentes, que esté en el orden termine siendo sancionada en el orden del 4%. ¿Qué significa esto? Un empresario que factura 100.000 pesos por mes va a tener que pagar aproximadamente 40 pesos por mes por este adicional. Con esos 40 pesos mensuales, ese empresario colabora a subsidiar, colabora a solucionar el problema del transporte público de pasajeros de los trabajadores que trabajan en su empresa y que se dirigen y vuelven del trabajo en colectivo, obviamente. Es una ecuación donde nosotros tomamos una decisión política, no siempre es la más agradable, no siempre es la que es políticamente correcta, pero muchas veces creemos que es la más responsable. La decisión nuestra es claramente que el costo de la inflación en el transporte público de pasajeros no lo paguen los 550.000 trabajadores, sino que lo subsidien en cierto modo con un pequeño esfuerzo los 16.300 empresarios más importantes de la ciudad. Yo he charlado con muchos actores claves del sector productivo y ninguno ha estado en contra de nuestra propuesta. De hecho, muchos de ellos la han apoyado públicamente. Lo que ellos analizan es que Rosario necesita un sistema de transporte público en funcionamiento, primero, que no esté peligrando con un paro en cualquier momento.
necesitan un sistema de transporte público eficaz y sobre todo necesitan un sistema de transporte público que esté económicamente al alcance del bolsillo de sus trabajadores. ¿Qué hubiese pasado si nosotros no hacíamos este proyecto, si no subsidiamos el boleto y si todo el costo terminaba recayendo en la tarifa? Lo que hubiese pasado es que los trabajadores que tenían una tarifa mucho más alta automáticamente se hubiesen dado vuelta y hubiesen ido a trasladar ese costo en las negociaciones paritarias o lo hubiesen tratado seguramente de negociar con sus empleadores. Acá lo que hay que reconocer es que el déficit existe y que de algún modo u otro hay que cubrirlo, ya sea por la vía de la tarifa, que nosotros no compartimos, o por la vía de los subsidios, que es la vía que nosotros estamos eligiendo en este momento. Mira, el proceso inflacionario te pone ante urgencias constantemente. Digamos, acá una crítica muy importante que le hago yo a los empresarios que critican esta medida es cómo puede ser que ellos no estén hablando de la inflación. El origen de todos los males que estamos analizando en las finanzas municipales tiene que ver con la inflación. El origen de que el boleto aumente tiene que ver con que el costo de los coches aumenta, con que el costo de la nafta aumenta, con que las paritarias aumentan, y todo esto es producto de un proceso inflacionario. Entonces lo primero que digo, hablemos de las causas y cómo se solucionan. Las causas de este conflicto es la inflación. Mientras existe este proceso inflacionario, constantemente va a poner en jaque no solo el sistema de servicio público de transporte de pasajeros en Rosario, sino muchas otras prestaciones que el municipio está permanentemente realizando. Ahora bien, nosotros con este proyecto que yo presenté y que hemos aprobado parcialmente, hemos generado un avance muy importante. ¿Por qué? Porque al tener un subsidio vinculado al DREI, no quiero ser muy técnico en esto, pero quiero que se entienda, y el DREI, que es el Derecho de Registro e Inspección, es una alícuota que se aplica sobre el monto de facturación. La facturación es algo que constantemente sigue la inflación. Si aumenta la inflación, aumenta la facturación. ¿Qué quiere decir esto? Que en gran medida los recursos que nosotros hemos creado para subsidiar el transporte público de pasajeros se van a ir aumentando con inflación. De este modo, gran parte del déficit, o sea, la que está cubierta por este proyecto, es algo que queda solucionado de mediano y largo plazo y que no nos va a generar más urgencias. Las urgencias nos van a quedar generadas en un proceso, digamos, en una etapa menor de este costo que tiene que ver con la tarifa, que es una tarifa fija, que cuando el proceso inflacionario siga teniendo su evolución, seguramente en algún momento volverá a quedar desfasada y nos veremos nuevamente enfrentados a esta disyuntiva, tarifa o subsidio, como hemos resuelto ahora. Pero te vuelvo a remarcar, es muy importante que por primera vez en la ciudad de Rosario hemos logrado acercar al transporte público de pasajeros, al fondo compensador, un recurso que está directamente asociado a la facturación y por este modo directamente asociado a la inflación. Esto significa que nos vamos a ahorrar el proceso de tener que estar discutiendo en la ciudad de Rosario cada 2 o 3 meses la tarifa. Nosotros reconocemos que hoy el servicio de transporte público de Rosario, en materia de eficacia, de eficiencia y de frecuencias, dista claramente de lo que nosotros anhelamos. El año que viene, en 2015, va a haber una nueva concesión del servicio de transporte público y ahí tendremos que dar una discusión en este consejo con los técnicos apropiados y con el municipio para ver cómo podemos reencauzar esta situación y transformar el transporte público de Rosario. Principalmente por una cuestión, estamos tomando medidas desde el Consejo donde constantemente tratamos de desalentar el uso de los automóviles, tratamos de mejorar las cuestiones relativas al tránsito, tratamos de generar el incentivo de que la gente venga a sus trabajos con el transporte público, pero si al momento que hacemos esto no le mejoramos el transporte público, no mejoramos la frecuencia, no mejoramos las comodidades, no mejoramos la seguridad, va a ser muy difícil compatibilizar una cosa con la otra. Es muy difícil solucionar el problema del tránsito en la ciudad de Rosario si nosotros no mejoramos e incentivamos el uso del transporte público.